El siguiente relato se llama Bajo la tierra. Hace 3 semanas que enterramos a mi abuelo, falleció a los 89 años, murió de vejez. Aquel día mi madre no dejaba de llorar, ni ella ni mis tíos, todos estaban muy tristes, era la primera vez que había visto llorar a mi mamá, mi papá solo la consolaba. Después de ese día, todo fue diferente por una semana, mi mamá no salía de su cuarto, mi hermano mayor tenía que llevarme a la escuela e ir por mí, también tenía que preparar nuestra comida, mi papá no podía hacerse cargo de nosotros pues él trabajaba de tiempo completo. Pasada esa semana mi mamá volvió a componerse, volvía a ser el ama de casa. En la semana siguiente comenzó a pasar cosas muy raras. La primera fue que mi gatita, Natita, murió. Cuando encontramos su cuerpo, no tenía ojos y su cuello estaba cortado, alguien la había asesinado. Mi hermano la enterró ese mismo día, yo no paraba de llorar, mi hermano trató de consolarme diciéndome que ahora estaba en otro lugar mejor, pero sus palabras no me hacían sentir ni un poco mejor. Dejé de comer por algunos días, hasta que finalmente me pude recuperar y seguí bien. Pero tan solo 3 días después de haberme recuperado, llamaron a casa desde el hospital, mi mamá había sufrido un accidente de tráfico y estaba muy grave. Mi papá no se encontraba en casa por lo que fue mi hermano quien respondió al teléfono, después contactó a mi papá al trabajo para decirle lo que había pasado y fuimos los 3 al hospital. Cuando llegamos los doctores le dijeron a mi papá que ya no había nada que hacer por mi mamá, pues solo era cuestión de tiempo para que dejara de respirar. Esa misma noche ya murió. La enterramos junto a la tumba del abuelo, mi papá estaba muy desconsolado. El día después del funeral me quedé en mi habitación todo el día. Solo salí un par de veces para ir al baño y para ir a la cocina por algo de comer. Mi hermano se la pasó todo el día fuera de casa y mi papá estaba en el trabajo. Estaba muy aburrida, mientras pasaba de canal en canal para encontrar algo que me entretuviera, en eso escuché que alguien subía las escaleras. Me quedé en silencio solo unos segundos para escuchar si era mi hermano o mi papá, pero no escuché nada más. Creí que había sido solo mi imaginación, seguí buscando programación para entretenerme, después de haber pasado todos los canales disponibles y no encontrar absolutamente nada interesante para ver, decidí apagar la televisión y dormir un momento. Cerré los ojos y poco a poco el sueño me fue consumiendo. Abrí los ojos. Lo que vi no lo podía creer, mi mamá estaba parada enfrente de mí, tenía la mirada perdida y no parecía percatarse ni sentir mi presencia. Le hablé, pero ella no me contestó. Traté de acercarme a ella y no podía, mis piernas pesaban demasiado, poco a poco fui dando pequeñísimos pasos hasta estar un poco más cerca de ella, a una distancia que pudiera incluso sentir su respiración. Mamá, mamá, ¿esto es real o es un sueño? Ella seguía sin responderme, volví a repetirle pero seguía sin responderme, no sabía qué hacer ahora, mi mamá no me respondía. De pronto mis pensamientos fueron rotos por la voz de mi mamá. No morí, Ana, yo no morí, yo no estoy muerta, todos ustedes están equivocados. ¿A qué te refieres con que no moriste? No morí, Ana, yo no morí, yo no estoy muerta, todos ustedes están equivocados. Mamá, ¿qué significa eso? Habla más claro por favor, no te puedo comprender. No morí, Ana, yo no morí, yo no estoy muerta, todos ustedes están equivocados. Mamá, por favor, déjame ayudarte, ¿a qué te refieres con que no moriste? La imagen de mi madre se fue borrando poco a poco de mi vista hasta que se desapareció. En ese momento yo desperté, a través de la ventana se podía observar el sol metiéndose a lo lejos, parecía que ya estaba por anochecer. Escuché la puerta de la casa cerrarse. Ana, ya regresé. Era mi hermano, escuché cómo subía las escaleras, abrió la puerta de mi habitación. ¿Estabas dormida? ¿Ya comiste? Sí. Bueno, entonces me voy para que sigas descansando. Después cerró mi puerta y se fue a su habitación. El sueño que había tenido aquella era demasiado raro, a qué se refería mi madre con que ella no estaba muerta, sin embargo no le presté mucha atención y tan solo pensé que había sido un mal sueño, así que me decidí a olvidarlo. 2 días después me encontraba en mi cama,
lista para dormirme, después de que mi papá se despidió de mí, apagó las luces y salió de mi habitación para que yo pudiera descansar. Cuando cerré mis ojos rápidamente me quedé dormida. Me encontraba en un lugar oscuro, todo era oscuro, solo, pero aún así, yo podía ver lo que había a mi alrededor. Con un poco de miedo traté de moverme, pero igual que la vez anterior mis piernas me pesaban demasiado. Agaché mi cabeza un momento para ver si había algún objeto en mis piernas que me impidiera moverme adecuadamente, pero no había nada. Cuando levanté la cabeza vi a mi mamá. Estaba temblando y su cara tenía rasguños, sus manos estaban destrozadas. Al verla me aterré demasiado, quise correr pero mis piernas lo evitaban. Cerré mis ojos tan fuertes como pude, pero mi mamá me tomó de la mano y me habló. Ana, tranquila, no voy a hacerte daño, solo vengo a despedirme de ti. Abrí mis ojos y la vi, a pesar de que su cara me causaba miedo no podía y no quería alejarme de ella. ¿Cómo que a despedirte? ¿Por qué apenas y no antes? Ana, te lo dije, no estaba muerta, ustedes estaban equivocados, pero ahora ya no lo están. No te entiendo, no sé de qué me hablas. Mi mamá tomó mi mano y me dijo, ven, acompáñame. Mi mamá comenzó a caminar y yo igual, mis piernas en ese momento no me pesaban, al contrario las sentía muy livianas. Caminamos unos segundos y después nos paramos frente a una lápida. Era su tumba, ella me señaló con su dedo la tumba, cuando la vi me quedé impactada, su mano estaba asomándose por debajo de la tierra. Dile a tu padre que cuide bien de ustedes, obedézcanlo en todo lo que les ordene y por favor, pórtense bien, los amo mucho. Mi mamá comenzó a desaparecer de mi vista, yo traté de agarrarla pero no pude, las lágrimas comenzaron a brotar de mí, me tiré de rodillas y comencé a llorar sobre la tumba de mi madre por unos segundos, hasta que algo me despertó. Era mi hermano y mi papá, me estaban sacudiendo mientras me hablaban. Cuando abrí los ojos estaba frente a la tumba de mi mamá, yo seguía llorando, mi papá me preguntó qué estaba haciendo y yo le conté lo que había soñado. Con mi papá estaba el cuidador nocturno del cementerio, quien al escuchar mi historia se quedó impactado. Mi papá notó esto y le preguntó si todo estaba bien, el cuidador le respondió a mi papá con un poco de nerviosismo. Perdón señor, pero es que ayer unas personas reportaron que justo en esta tumba se escuchaban golpeteos por debajo de la lápida, pero eso no es todo, el primer sueño de la niña indica que su madre pedía auxilio, pues no estaba muerta y el segundo indica que ella ya murió y que fue a ver a su hija por última vez, porque ahora ella sí estaba muerta. Sé un poco sobre el significado de los sueños con los muertos y quizás hay algo raro en los sueños que ha tenido su hija. Mi papá estaba asombrado por las palabras del cuidador, le pidió que le ayudaran a quitar la lápida y a excavar sobre la tumba de mi madre. Con un pico de hierro rompieron la lápida y entre mi hermano, mi papá y el cuidador se pusieron a excavar la tierra para llegar al ataúd donde yacía el cuerpo de mi madre. Cuando lo abrieron, mi papá rompió en llanto y mi hermano se tumbó sobre la tierra, el cuidador y yo quedamos sorprendidos por lo que vimos dentro del ataúd. El rostro de mi mamá estaba morado, tenía arañazos con sangre seca en toda la cara, sus dedos estaban sangrando y no parecía quedar rastro de uñas, el ataúd estaba lleno de arañazos. Yo solo me senté en la tierra y me quedé callada, viendo cómo mi padre y hermano lloraban y al cuidador llamar a la policía. El siguiente relato se llama, Bajo la luz roja. Sola en la oscuridad de su habitación, Mónica, quien se encontraba terminando un informe para su universidad, se encontraba perdida en sus pensamientos, repasando una y otra vez los acontecimientos de la última semana, perdida en el punto rojo que emitía aquella luz del televisor, apagado frente a la cama. Todo comenzó el día en que una de sus amigas comentó una pesadilla extraña que tuvo aquella noche. Tonterías, dijo Mónica, estás viendo demasiadas películas de ficción y fantasmas. Sus compañeras siempre la reconocieron como el miembro del grupo más escéptico a eventos paranormales, y Mónica sabía que a cualquier argumento que comprobara la realidad de estos hechos, ella lo refutaría con una analogía simple y lógica. Lo que no sabían era que alguien más escuchaba la conversación. Por lo general la gente no cree en estos sucesos hasta que les sucede, dijo la profesora que se encontraba escuchando en silencio,
pero mi intención no es crear debate, solo esperemos que el desafiar estas energías no te acarree problemas. Mónica se quedó en silencio durante toda la clase ante la mirada curiosa de su profesora. Aún no podía concentrarse en su informe, obstinadamente seguía perdida en aquella luz roja emitida por el televisor, pensando, recordando aquella primera noche. Todo estaba oscuro en aquel sueño, pero podía sentir la respiración continua a sus espaldas, como unos ásperos y regordetes brazos la tenían presa y cada vez la apretaban más y más, dejándola sin aire y triturando cada órgano interior. Luego un grito gutural, el cual la hacía despertar de sobresalto y solo quedaba el silencio. Se quedó inmóvil un momento, presa del miedo, y antes de incorporarse, sintió como algo respiraba en su nuca y lamía la parte trasera de su oído. Se incorporó de golpe, luego con una mano en su pecho se dijo, «Es solo tu imaginación, todavía estaba soñando, tócate la oreja y estará seca», y acto seguido lo hizo, «Debe ser solo el sudor, después de todo estás empapada». De pronto creyó ver cómo se movía aquella luz roja, «Es tu imaginación, aunque...». «No, concéntrate en tu trabajo». Solo alcanzó a escribir 2 líneas antes de caer presa de sus pensamientos nuevamente, recordando aquella segunda noche. Despertó de golpe sintiendo un gran dolor en la muñeca, la cual intentó levantar y ésta permanecía pegada al colchón sujetada por una gran fuerza invisible. Desesperada, empezó a forcejear con la nada, mientras sentía como por su mano se cortaba la circulación sanguínea. Tuvo intenciones de gritar, pero luego no sabría qué explicación dar. «Por favor», logró emitir presa del pánico y el llanto, y su mano quedó libre al instante. Su llanto posterior duró toda la noche. Al ver que no podía continuar aquella noche, cerró la tapa de su computadora, con la esperanza de conciliar el sueño. Por un momento pensó en ir a la habitación de sus padres, pero el solo hecho de abandonar su cama le asustaba más. «Tonterías, ya no soy una niña», y volvió a mirar la luz roja del televisor perdiéndose en sus pensamientos nuevamente. El tercer y cuarto día, sucedió exactamente lo mismo. Se despertó sobresaltada al sentir un empujón hundiéndola en la cama. De pronto sentía como algo le presionaba el pecho dejándola sin aire. Por primera vez en su vida utilizó el Padre Nuestro como arma, y cuando por fin era libre de esa presión, volvía a llenarse de aire violentamente soltando un alarido interno. Los días posteriores fue testigo de las marcas que salían en su muñeca y en su pecho, como quemaduras opacas sobre la piel. «No puedes darle la satisfacción de caer en sus juegos mentales», se dijo recordando aquella tarde anterior. «¿Nada fuera de lo común?», preguntó su profesora, curiosa y preocupada, al ver la demarcación de Mónica por la falta de sueño. «No, nada, solo que no he podido dormir bien últimamente». «¿Pesadillas?», volvió a preguntar la profesora. «No, solo sugestión», respondió la muchacha segura de sí misma, a lo que la profesora agregó, «A veces debemos aceptar que hay cosas que simplemente no podemos explicar». La noche anterior, se despertó a las 2 a.m. en punto, con el cuerpo paralizado, apenas podía respirar, y el miedo invadía su cuerpo frágil y vulnerable, indefenso sin movimiento alguno. Luego algo la sujetó por los hombros contra la cama y empezó a sacudirla violentamente, mientras un alarido sobrenatural se escuchaba por toda la habitación. Por un momento pudo recuperar la movilidad, y fue justo donde aprovechó de escapar por la puerta de su habitación hacia el pasillo, gritando desesperadamente. No, volver a dar una explicación a sus padres como la noche anterior, sobre un miedo absurdo e irracional, claramente cuestionaría su cordura. No se arriesgaría a ir a su habitación. Miraba fijamente aquella luz, mientras sus párpados se entrecerraban presa del sueño, cada vez se resistía menos ante el cansancio acumulado de los días anteriores. Justo en el momento en que lograba conciliar el sueño, notó que la luz roja se apagó. Se levantó de sobresalto. La luz volvió a aparecer, pero esta vez ya no era solo una, sino que eran 2. Los 2 puntos rojos se iban acercando lentamente, y Mónica, presa del terror, se encontraba inmóvil, paralizada por el terror. Se logró escuchar un grito ahogado, mientras la muchacha exhalaba su último suspiro mientras su cuello era destrozado por la presión. Pudo sentir cómo su columna se destrozaba,
y aún tenía conciencia cuando sus extremidades eran arrancadas de su cuerpo. Al día siguiente, sus padres entraron en la habitación de Mónica, donde solo encontraron una mancha roja en las sábanas de su cama. Nunca, nadie ha vuelto a saber del adolescente ni de su paradero. Los que dicen haber visto esa luz desaparecen con el tiempo.